Bien, amigos de Telecaribe y Notiminuto.com, bienvenidos a la sección La Entrevista, en esta oportunidad con Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, Hasler, ¿cómo estás? Muy bien, Gregory. Bien, estamos a ya solo 7 días de las elecciones en la Federación de Centros Universitarios de este centro de estudios. Cuéntanos cómo te preparas ya para dejar este centro universitario que dirigiste ya por casi más de un año en esta universidad. ¿Cómo se preparan? ¿Tienes un delegado como sucesor en esta Federación de Centros? Cuéntanos un poco para que los televidentes se enteren. Sí, justo hoy está comenzando la campaña electoral. Hay pues 3 planchas inscritas a la Federación de Centros Universitarios. Una de ellas pues es la que es del mismo equipo de esta gestión que realizamos durante un poco más de 2 años, pues luchando por los derechos de los estudiantes, por la democracia en Venezuela, con muchas cosas en contra, pero con una voluntad enorme de cambiar y mejorar las condiciones de estudio de los UCVistas y las condiciones de vida de los venezolanos. Cuéntanos, Hasler, en esta oportunidad sabemos que hay 3 planchas, nos comentas señalas que hay 3 planchas. Tengo entendido que la oposición, la oposición al gobierno, los estudiantes, los dirigentes opositores al gobierno de Nicolás Maduro en esta oportunidad se presentan a la FCU divididos, mientras que el chavismo presenta un solo candidato de nombre Wilmer Vázquez. ¿Qué pasó con la dirigencia estudiantil opositora a la gestión del gobierno? ¿Por qué se dividieron? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, es importante resaltar que no es que estemos divididos. La dirigencia estudiantil no es la mesa de la unidad. Y aquí tenemos pues distintas tendencias que no tienen nada que ver, en la mayoría de los casos, con los partidos políticos. En todo caso, la Universidad Central de Venezuela, en mi elección, pues también hubo 4 planchas opositoras al gobierno, que se identificaban como opositoras al gobierno, y logramos una gran cantidad de votos. De manera que la unidad en el país, o la mesa de la unidad, se crea o tiene sentido cuando el enemigo o el contrincante, en este caso el gobierno, es lo suficientemente fuerte como para ganar. En la Universidad Central de Venezuela y en todas las universidades del país, los estudiantes que son afectos al gobierno, pues en términos electorales es una minoría muy reducida, producto de la incoherencia que es defender a un gobierno que destruye la casa de estudios, destruye las oportunidades. También vemos que, como toda la juventud, no es un secreto para nadie ni para los periodistas, que la mayoría de los jóvenes, entre sus planes está irse del país. Vemos que eres muy joven, está entre tus planos, tus planes irte de Venezuela. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Sí, yo me veo aquí en Venezuela, no me estoy planteando bajo ningún escenario en estos momentos irme, por 2 razones fundamentales. La primera es que yo quiero vivir, sí, en un país de oportunidades, en un país donde haya generación de empleo, generación de riqueza, donde las oportunidades de estudio estén a la orden, oportunidades de empleo, donde podamos caminar tranquilos en las calles, pero quiero que ese país sea Venezuela. Y eso sería muy difícil para mí, abandonar mis amigos, mi familia, todo lo que amo de Venezuela por conseguirlo en otro país completamente distinto y ajeno a lo que es mi realidad. Yo creo que el compromiso que tenemos que asumir los que nos quedamos no es simplemente quedarse a esperar que algo pase, esperarse a ver si los estudiantes hacen algo, si los partidos ganan o si tal o cual dirigente aparece, sino quedarse con el compromiso de ser cada uno de nosotros los que impulsen esos cambios desde el lugar más pequeño que ocupemos en una asociación de vecinos o incluso en un puesto de trabajo hasta el cargo de mayor responsabilidad que podamos ocupar. Y por eso yo he decidido no solo quedarme en Venezuela, sino dedicarme también al servicio público. A 7 días ya de dejar este cargo como presidente de la Federación, ¿a qué se dedicará Hasler en los próximos días, los próximos meses, el próximo año? ¿Seguirás en la política? Sí, mi primer compromiso al salir de la Federación es terminar mi tesis de grado, si Dios quiere graduarme ya pronto de ingeniero químico, y los anuncios, digamos, de lo que será mi actividad pública lo estaremos haciendo cuando sea preciso. Siempre yo mantuve que creo que la dirigencia estudiantil tiene que mantenerse independiente y autónoma, aun cuando uno puede estar de acuerdo o no con los planteamientos de uno u otros partidos políticos, pero le ha hecho mucho daño también que los dirigentes estudiantiles actúen como actores de partidos políticos. Yo sí creo que los partidos políticos son necesarios, sí quiero dedicarme al servicio público en Venezuela y considero que el espacio perfecto para hacerlo o ideal para hacerlo es un partido político. Sin embargo, no quiero que mi dirigencia estudiantil se vea marcada por las decisiones de partidos que no representan al final a los estudiantes, sino los intereses de un grupo de ciudadanos que se organizan para alcanzar el poder y generar cambios, que es la definición de un partido político. Señalas que en alguna oportunidad compartiste ideas con partidos políticos. Para nadie es un secreto que tenías simpatía con Primero Justicia desde que llegaste a la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué ha pasado? ¿Se mantiene esa simpatía con Primero Justicia? Mira, más que simpatía, yo creo que fue relaciones por las personas del equipo universitario.
Yo asumí la federación luego de la gestión de Juan Carlos Requesens, somos del mismo equipo. Él pues asumió su militancia partidista poco antes de dejar la Federación de Centro. Sin embargo, nunca, y eso sí ha quedado demostrado, nunca asumí ningún compromiso, ni militancia, ni hubo ninguna atadura con respecto a los partidos. ¿Militarías a Hasler Iglesias en un partido político a futuro? Sí, yo estoy convencido que los partidos políticos son súper necesarios, son fundamentales además para la democracia. Creo que en estos momentos en Venezuela hacen falta jóvenes que sepan o que estén muy conscientes de cuál es el rol que debemos asumir. ¿Qué le garantiza a la dirigencia opositora y a los estudiantes y al país que Hasler Iglesias no terminará como un Ricardo Sánchez en el futuro en Venezuela? Mira, y aprovechando que mencionas a ese personaje, para nosotros y para la Universidad Central es una gran raya. Tanto él como muchos otros personeros del gobierno que fueron dirigentes estudiantiles, que fueron presidentes de la Federación de Centros, como es el caso de Jorge Rodríguez, por ejemplo. En mi caso, y no me gusta hablar de mí en estos términos, ¿no? Pero creo que no hay ningún tipo de riesgo, y lo digo con total seguridad, de que esos elementos que se le ofrecieron a Ricardo, que lo convirtieron en lo que es hoy, o que de repente mostraron lo que en verdad siempre fue, vayan a afectar. Que quienes hemos estado en estos espacios, desde el más pequeño hasta el más grande, mantengamos la integridad y seamos capaces de a qué le tenemos que decir que no, a qué rechazamos del otro lado de la acera y que no podemos replicar de este lado. Señalabas también que actualmente Venezuela está atravesando por una dictadura. ¿Cómo enfrentarías a Hasler Iglesias ya como dirigente político esta dictadura? Mira, hay que organizar a los venezolanos. Yo creo que la dirigencia política se ha quedado en las ruedas de prensa y las convocatorias y ha dejado de visitar las comunidades, de sentarse con ellos, de escucharlos, de direccionar esas exigencias que pueden tener desde lo más pequeño, desde que no tienen agua en sus casas o desde que no consiguen en su mercado más cercano la carne o el pollo desde hace X cantidad de semanas. Eso hay maneras de alzar la voz al respecto, hay maneras de organizar a la población en función de eso. Creo que los sectores sociales han estado abandonados, han estado luchando como han podido contra un gobierno que está muy bien articulado en contra de muchos sectores dispersos. Los venezolanos creo que ya nos cansamos de dar cheques en blanco. Además lo dijimos nosotros el año pasado en la Asamblea Nacional frente a los diputados. Le dijimos que no esperaran que les diéramos un cheque en blanco, que el ejercicio de sus cargos los ponían al escrutinio de la gente y que iban a ser juzgados por todos los venezolanos. Lo cierto es que aquí Venezuela está carente de liderazgo. Venezuela no cree en nadie. Venezuela le cuesta, y en todo caso en quienes más creen en los estudiantes, pero con todas las limitaciones que hay, desde las manifestaciones hasta en términos comunicacionales, pues hay muchos frenos que tenemos que vencer. ¿Qué le falta al movimiento estudiantil venezolano en la actualidad? ¿Realmente está unido? ¿Le falta más organización al movimiento estudiantil venezolano en general? Mira, yo creo que falta organización en términos por ejemplo, de la periodicidad de las reuniones, de la participación y de la toma de decisiones en el momento preciso. Al final somos un movimiento muy grande, muy diverso además. Hoy por hoy yo recibí un movimiento estudiantil que venía del año 2014, completamente dividido, donde habían 2 reuniones con las 2 visiones que habían. No había comunicación entre cada una de esas partes o de esos bloques. Hoy por hoy hay uno solo, que si bien tiene diferencias a lo interno, los discute a lo interno. ¿Hasler Iglesias está de acuerdo con que sectores de la oposición se vuelvan a sentar en un diálogo con esa dictadura, como señalas tú? Mira, bajo ningún concepto. Nosotros vimos cómo el año pasado se estafó a los venezolanos. Y lo digo con todas las letras, además una estafa hecha en frente de un representante del Vaticano, ante dirigentes políticos del gobierno que dicen ser católicos, apostólicos y romanos, que se rasgan las vestiduras y que van a todas las demostraciones religiosas habidas y por haber, pero que entonces dicen que van a abrir el canal humanitario para que entren alimentos y medicinas, y ya han pasado meses y aquí no entró ni la primera bolsa de harina pan ni la primera caja de Atamel por la vía del canal humanitario. ¿Qué recomendaciones le darías al próximo presidente de la Federación de Centros de la UCB, en tal caso de que gane Keiber o Rafael Requesens? ¿Cuál sería el mensaje que le llevarías a ellos y la recomendación? Mira, no solo a quien asuma la presidencia de la Federación de Centros, sino a todos y cada uno de los miembros de los centros de estudiantes, de los consejos y de ese equipo que va a llevar el movimiento estudiantil. Lo primero es estar muy claros en sus principios. Lo primero es estar muy claros en lo que consideran correcto, en no ceder a presiones de las personas que tienen al lado y de las personas que van a tener enfrente, de no caer en chantaje, de entender que su rol es representar a los estudiantes, representar a los jóvenes, además en general. La presidencia de la Federación de Centros Universitarios se ha convertido en Venezuela en la cara visible de la juventud venezolana, y eso amerita una responsabilidad enorme. Yo creo que ahí tienen que asumir un doble compromiso: defender esta universidad
hasta con la vida si es preciso, y luchar también por la democracia en Venezuela, también hasta con la vida si es preciso. Y el presidente o la presidenta de la Federación de Centros Universitarios que me suceda, ojalá tenga claro todo esto. Hasler, muchísimas gracias por la entrevista, un placer haberte entrevistado. Y bueno, esto fue la entrevista con Hasler Iglesias, presidente saliente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.